Costanzo, capítulo 8, Fisiología gastrointestinal. Las funciones del aparato digestivo son la digestión y la absorción de nutrientes. El tracto gastrointestinal desarrolla 4 actividades principales para llevar a cabo dichas funciones. 1. La motilidad impulsa el alimento ingerido desde la boca hacia el recto, mezclando y reduciendo el tamaño del alimento. El ritmo a que el alimento es impulsado a través del tracto gastrointestinal está regulado para optimizar la duración de la digestión y la absorción. 2. Las secreciones desde las glándulas salivales, el páncreas y el hígado añaden líquido, electrolitos, enzimas y moco al lumen del tracto gastrointestinal. Estas secreciones facilitan aún más la digestión y la absorción. 3. Los alimentos ingeridos son digeridos y convertidos en moléculas absorbibles. 4. Los nutrientes, los electrolitos y el agua son absorbidos desde el lumen intestinal hacia el torrente sanguíneo. Estructura del aparato digestivo. El aparato digestivo está dispuesto linealmente con la secuencia siguiente: boca, esófago, estómago, intestino delgado, incluido duodeno, yeyuno e ilion, intestino grueso y ano. Otras estructuras del aparato digestivo son las glándulas salivales, el páncreas, el hígado, la vesícula biliar, y todas ellas ejercen funciones secretorias. También se las denomina glándulas anexas. La pared del tracto gastrointestinal presenta 2 superficies, la mucosa y la serosa. La superficie mucosa está enfrentada al lumen, mientras que la superficie serosa lo hace a la sangre. Las capas de la pared gastrointestinal son las siguientes, desde el lumen hacia la sangre. Una capa mucosa que consta de una capa de células epiteliales, los enterocitos, una lámina propia y la muscularis mucosa o la muscular de la mucosa. Las células epiteliales están especializadas para llevar a cabo funciones de absorción y secreción. La lámina propia consta fundamentalmente de tejido conectivo, pero también de vasos sanguíneos y linfáticos. La muscular de la mucosa consta de células de músculo liso. Al contraerse, modifica la forma y el área de la superficie de la capa de células epiteliales. Por debajo de la capa mucosa se encuentra la capa submucosa, que consta de colágeno, elastina, glándulas y los vasos sanguíneos del tracto gastrointestinal. La motilidad del tracto gastrointestinal la proporcionan 2 capas de músculo liso, los músculos circular y longitudinal, que están intercalados entre la submucosa y la serosa. La capa muscular longitudinal es fina y contiene pocas fibras nerviosas, mientras que la capa circular es gruesa y está densamente inervada. Las neuronas no hacen verdaderas sinapsis sobre las fibras del músculo liso gastrointestinal, más bien liberan transmisores a partir de las varicosidades que están a lo largo de sus axones. 2 plexos mantienen el sistema nervioso del tracto gastrointestinal. El plexo submucoso o plexo de Meissner descansa entre la submucosa y el músculo circular, y el plexo mientérico entre el músculo circular y el músculo longitudinal. Inervación del aparato digestivo. El aparato digestivo está parcialmente regulado por el sistema nervioso autónomo, que tiene un componente intrínseco y otro extrínseco. El componente extrínseco es la inervación simpática y parasimpática del tracto gastrointestinal, y el componente intrínseco se lo denomina sistema nervioso entérico. Este último está contenido por completo en el interior de los plexos submucoso y mientérico en la pared del tracto gastrointestinal. Presenta una comunicación amplia con los sistemas nerviosos simpático y parasimpático. Inervación parasimpática. La inervación parasimpática procede del nervio vago, par craneal décimo y el nervio pélvico. El patrón de la inervación parasimpática del aparato digestivo concuerda con su función. El nervio vago inerva a la porción superior del tracto gastrointestinal y abarca el músculo estriado del esófago, la pared del estómago, el intestino delgado, el colon ascendente y una parte del colon transverso. El nervio pélvico inerva la porción inferior del tracto gastrointestinal, que comprende las paredes de las porciones transversal, descendente y sigmoidea del colon.
Recuérdese del capítulo 2 que el sistema nervioso parasimpático posee fibras preganglionales largas que establecen sinapsis en los ganglios en cerca a los órganos diana. En realidad, estos ganglios se localizan en el tracto gastrointestinal, en las paredes de los órganos, en el interior de los plexos mientérico y submucoso. La información transmitida desde el sistema nervioso parasimpático se coordina en estos plexos y después se transmite al músculo liso y a las células endocrinas y secretoras. Las neuronas postganglionares del sistema nervioso parasimpático se dividen en colinérgicas o peptidérgicas. Las neuronas colinérgicas liberan el neurotransmisor clásico acetilcolina y las neuronas peptidérgicas liberan diversos péptidos, como la sustancia P y el péptido intestinal vasoactivo o VIP. En algunos casos no se ha identificado el neuropéptido. El nervio vago es un nervio mixto con el 75% de las fibras aferentes y un 25% eferentes. Las fibras aferentes transmiten información sensitiva desde la periferia, por ejemplo, desde los mecanorreceptores y los quimiorreceptores en la pared del tracto gastrointestinal hasta el sistema nervioso central o SNC. Las fibras eferentes transmiten información desde el sistema nervioso central hasta los tejidos diana en la periferia, por ejemplo, el músculo liso y células secretoras y endocrinas. De este modo, los mecanorreceptores y los quimiorreceptores en la mucosa digestiva transmiten información aferente hasta el sistema nervioso central a través del nervio vago, que desencadena reflejos cuya rama eferente está también en el nervio vago. Dichos reflejos, cuyas ramas aferentes y eferentes se encuentran en el nervio vago, se denominan reflejos vagales o vagovagales. Inervación simpática. Las fibras preganglionares del sistema nervioso simpático son relativamente cortas y establecen su sinapsis en ganglios situados fuera del tracto gastrointestinal. A diferencia de las fibras preganglionares, el sistema nervioso parasimpático, que son largas y establecen sinapsis en ganglios situados en el interior de la pared del tracto gastrointestinal. 4 ganglios simpáticos sirven al tracto gastrointestinal: los ganglios celíaco, mesentérico superior, mesentérico inferior e hipogástrico. Tengo anotado acá el ganglio celíaco, sería el estómago y el duodeno, el mesentérico superior, el intestino delgado y el colon ascendente, y el mesentérico inferior, el colon sigmoideo, recto y genitales. Las fibras nerviosas postganglionales, que son adrenérgicas, es decir, liberan noradrenalina, abandonan estos ganglios simpáticos y establecen sinapsis en los plexos mientérico y submucoso o inervan directamente el músculo liso y las células endocrinas y secretoras. Aproximadamente el 50% de las fibras nerviosas simpáticas son aferentes y otro 50% son eferentes. Así, al igual que sucede con la inervación parasimpática, la información sensitiva y motora que transmite de un lado a otro en el tracto gastrointestinal y en el sistema nervioso central es coordinada por los plexos submucosos y mientérico. Inervación intrínseca o sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico o intrínseco puede dirigir todas las funciones del tracto gastrointestinal, incluso en ausencia de inervación extrínseca. Dicho sistema se encuentra en los ganglios de los plexos mientérico y submucosa y controla las funciones contráctil, secretora y endocrina del tracto gastrointestinal. Como se muestra en la figura 8.2, estos ganglios reciben aferencias procedentes de los sistemas nerviosos simpático y parasimpático que modulan su actividad. Estos ganglios reciben también información sensitiva directamente desde los mecanorreceptores y los quimiorreceptores de la mucosa y envían información sensitiva directamente al músculo liso y las células secretoras y endocrinas. La información se transmite también entre los ganglios por medio de interneuronas. Se ha identificado un gran número de sustancias neuroquímicas y neurocrinas en las neuronas del sistema nervioso entérico. Algunas de las sustancias enumeradas se clasifican como neurotransmisores y algunas son neuromoduladores, es decir,
modulan la actividad de los neurotransmisores. La mayoría de las neuronas del sistema nervioso entérico contienen más de una sustancia neuroquímica y al estimularse pueden segregar simultáneamente dos o más sustancias neurocrinas. Tabla 8.1. Neurotransmisores y neuromoduladores en el sistema nervioso entérico. La sustancia acetilcolina o ACH, las fuentes son las neuronas colinérgicas y las acciones son contracción del músculo liso en la pared, relajación de esfínteres, aumento de la secreción salival, aumento de la secreción gástrica y aumento de la secreción pancreática. La noradrenalina o NA, las fuentes son las neuronas adrenérgicas y las acciones son la relajación del músculo liso en la pared, la contracción de esfínteres y aumento de la secreción salival. La sustancia es el péptido intestinal vasoactivo o VIP. Las fuentes son las neuronas del sistema nervioso entérico y las acciones son relajación del músculo liso, aumento de la secreción intestinal y aumento de la secreción pancreática. La sustancia como el óxido nítrico, NO, las fuentes son las neuronas del sistema nervioso entérico y la acción es la relajación del músculo liso. La sustancia es el péptido liberador de gastrina o bombecina o GRP. Las fuentes son las neuronas vagales de la mucosa gástrica y las acciones es el aumento de la secreción de gastrina. La sustancia son las encefalinas o opiáceos. Las fuentes son neuronas del sistema nervioso entérico y las acciones son contracción de músculo liso y disminución de la secreción intestinal. La sustancia es el péptido YY. La fuente es el ileón y el colon y las acciones son disminución gástrica de hidrógeno o de los... Sí. Disminución de la secreción pancreática sería del ácido y disminución de la grelina con el siguiente disminución del apetito. La sustancia es el neuropéptido Y. Las fuentes son las neuronas del sistema nervioso entérico y las acciones son la relajación del músculo liso y disminución de la secreción intestinal. Y por último, la sustancia es la sustancia P. Las fuentes son un cosegregado con acetilcolina por neuronas del sistema nervioso entérico y las acciones son la contracción del músculo liso y el aumento de la secreción salival. Sustancias reguladoras gastrointestinales. Los péptidos gastrointestinales, como hormonas y sustancias neurocrinas y paracrinas, regulan las funciones del tracto intestinal. Entre estas funciones está la contracción y la relajación de la pared del músculo liso y los esfínteres, la secreción de enzimas para la digestión, la secreción de fluidos y electrolitos y los efectos tróficos o de crecimiento sobre los tejidos del tracto gastrointestinal. Además, algunos péptidos gastrointestinales regulan la secreción de otros péptidos gastrointestinales. Por ejemplo, la somatostatina inhibe la secreción de todas las hormonas gastrointestinales. Características de los péptidos gastrointestinales. Los péptidos gastrointestinales se clasifican en hormonas, sustancias paracrinas o sustancias neurocrinas. La designación se basa si el péptido es liberado desde una célula endocrina o desde una neurona del tracto gastrointestinal y en la vía que adopta el péptido hasta alcanzar su célula diana. Las hormonas son péptidos liberados desde las células endocrinas del tracto gastrointestinal. Se segregan a la circulación portal, pasan por el hígado y entran a la circulación sistémica. A continuación, esta distribuye la hormona hasta alcanzar las células diana que disponen de receptores para dicha hormona. Dichas células pueden estar en el propio tracto gastrointestinal, por ejemplo, la gastrina actúa sobre las células parietales del estómago para inducir la secreción ácida, o en cualquier otra parte del órgano. Por ejemplo, el péptido inhibidor gástrico actúa sobre las células beta del páncreas para estimular la secreción de insulina. Las células endocrinas de la mucosa gastrointestinal no se concentran en glándulas, sino que son células aisladas o grupos de células dispersas a lo largo de zonas amplias. Cuatro péptidos gastrointestinales se han clasificado como hormonas: gastrina, colecistoquinina,
o CCK, secretina y péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa o péptido inhibidor gástrico GIP. Al igual que las hormonas, las sustancias paracrinas son péptidos segregados por las células endocrinas del tracto gastrointestinal. Sin embargo, a diferencia de las hormonas, las sustancias paracrinas actúan localmente en el interior del mismo tejido que se las segrega. Las sustancias paracrinas alcanzan sus células diana mediante difusión hasta distancias cortas a través del líquido intersticial o bien son llevadas hasta distancias cortas en los capilares. De este modo, para que una sustancia tenga una acción paracrina, su lugar de secreción debe estar a una distancia corta de su lugar de acción. El principal péptido gastrointestinal con función paracrina conocida es la somatostatina, que ejerce acciones inhibidoras por todo el tracto gastrointestinal. La histamina, otra sustancia paracrina gastrointestinal, no es un péptido. Las neurocrinas son sustancias que se sintetizan en neuronas del tracto gastrointestinal y que se liberan tras un potencial de acción. Una vez liberadas, las sustancias neurocrinas se difunden a través de la sinapsis y actúan sobre su célula diana. Entre las sustancias neurocrinas del tracto gastrointestinal se encuentran la acetilcolina, la noradrenalina, el VIP o el péptido intestinal vasoactivo, el óxido nítrico, el péptido liberador de gastrina o GRP o bombecina, las encefalinas, el neuropéptido I y la sustancia P. En la tabla 8.1 se resumen las fuentes y sus acciones de estas sustancias. Hormonas gastrointestinales. Las células enteroendocrinas son células secretoras de hormonas especializadas del tracto gastrointestinal. Para que se considere una sustancia como hormona gastrointestinal oficial, debe cumplir varios criterios. 1. Debe ser segregado como respuesta a un estímulo fisiológico y debe ser transportada en la sangre hasta un lugar situado a distancia donde ejerce su acción. 2. Su función debe ser independiente de cualquier actividad nerviosa. 3. Tiene que haber sido aislada, purificada, identificada químicamente y sintetizada. Una vez aplicados estos estrictos criterios, solo las 4 sustancias siguientes se consideran hormonas gastrointestinales: gastrina, CCK, secretina y HIP. Aparte de ellas, otros candidatos a hormonas como la motilina y el péptido pancreático, la somatostatina y la 5-hidroxitriptamina o 5-HT, serotonina, la grelina, la leptina, los péptidos similares al glucagón 1 y 2, GLP1 y GLP2, el enteroglucagón y el péptido II o PII, la neurotensina, cumplen algunos de estos criterios, aunque no todos. En la tabla 8.2 se relacionan las 4 hormonas gastrointestinales oficiales y se enumeran la familia de hormonal, su lugar de secreción, los estímulos que producen su secreción y sus acciones fisiológicas. Utilice la tabla 8.2 como referencia para las descripciones que se realizan más adelante en este capítulo acerca de la motilidad, la secreción y la absorción. Tabla 8.2. Resumen de las hormonas gastrointestinales. La hormona gastrina es de la familia de las hormonas gastrina y CCK. El lugar de secreción son las células G del estómago. Los estímulos para la secreción son péptidos pequeños y aminoácidos, la distensión del estómago o la estimulación vagal. Las acciones es aumentar la secreción de los iones hidrógenos gástricos, estimula el crecimiento de la mucosa gástrica. La hormona es la colecistocinina o CCK de la familia de hormonas de gastrina CCK. El lugar de secreción son las células I del duodeno y el yeyuno, y los estímulos para su secreción son péptidos pequeños, aminoácidos y ácidos grasos. Sus acciones son el aumento de la secreción enzimática pancreática, el aumento de la secreción de bicarbonato pancreático, estimula la contracción de la vesícula biliar y la relajación del esfínter de Oddi, estimula el crecimiento del páncreas exocrino y de la vesícula biliar, inhibe el vaciado gástrico. La hormona secretina es de la familia de hormonas de secretina y glucagón. El lugar de secreción son las células S del duodeno. Estímulos para la secreción son iones hidrógeno en el duodeno,
ácidos grasos en el duodeno. Y sus acciones son aumento de la secreción de bicarbonato pancreática, aumento de la secreción biliar de bicarbonato, disminución de secreción gástrica de iones hidrógeno e inhibe el efecto trófico de la gastrina sobre la mucosa gástrica. Y por último, el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa o GIP de la familia de hormonas de secretina-glucagón, lugar de secreción, duodeno y yeyuno, y el estímulo para la secreción son ácidos grasos, aminoácidos, glucosa oral. Sus acciones son aumento de secreción de insulina desde las células beta pancreáticas y disminución gástrica de iones hidrógeno. Gastrina. Las funciones de la gastrina están coordinadas para promover la secreción de iones hidrógeno. Desde las células parietales gástricas, la gastrina, un péptido de cadena lineal con 17 aminoácidos, es segregada por las células G del antro del estómago. La variante de gastrina de 17 aminoácidos, denominada G17 o gastrina pequeña, es la que segrega en respuesta a una comida durante el periodo interdigestivo. Entre comidas, se segrega una variante de 34 aminoácidos, denominada G34 o gastrina grande. De este modo, entre las comidas, la mayor parte de la gastrina sérica está en forma de G34 y se segrega en valores basales bajos. Cuando se ingiere una comida, se segrega G17. La G34 no es un dímero de G17 ni la G17 se forma a partir de G34. En lugar de esto, cada variante de gastrina tiene su propia vía biosintética que comienza por su propio precursor, una molécula de progastrina. El fragmento mínimo necesario para la actividad biológica de la gastrina es un tetrapéptido C-terminal. La fenilalanina C-terminal contiene el grupo NH2, lo que sencillamente significa que es fenilalamida. Aunque el tetrapéptido C-terminal es un fragmento mínimo necesario para la actividad, sigue teniendo solo una sexta parte de actividad que la molécula de gastrina entera. Secreción de gastrina. Se secreta desde las células G situadas en el antro del estómago en respuesta a la ingestión de alimentos. Los estímulos fisiológicos que inician la secreción de gastrina son todos los relacionados con la ingestión de alimentos. Entre los estímulos están los productos de la digestión de proteínas, como por ejemplo péptidos pequeños y aminoácidos, la distensión del estómago por los alimentos y la estimulación vagal. Entre los productos de la digestión proteica, los aminoácidos fenilalanina y triptófano son los estímulos más potentes para la secreción de gastrina. Los reflejos vagales locales también estimulan la secreción de gastrina. En estos reflejos locales, la sustancia neurocrina liberada desde las terminaciones vagales postganglionales en la célula G es de GRP o bombecina. Además de estos estímulos positivos, la secreción de gastrina es inhibida por un pH bajo del contenido gástrico y por la somatostatina. Acciones de la gastrina. Sus efectos principales son dos. 1. Estimula la secreción de iones hidrógenos por parte de las células parietales gástricas. 2. Estimula el crecimiento de la mucosa gástrica, un efecto trófico. Sus acciones fisiológicas se ilustran bastante bien en situaciones con exceso o deficiencia de gastrina. Por ejemplo, en las personas con tumores secretores de gastrina, como el síndrome de Zollinger-Ellison, aumenta la secreción de iones hidrógenos y el efecto trófico de la gastrina provoca la hipertrofia de la mucosa gástrica. Por el contrario, en las personas en las que se ha extirpado el antro gástrico, se supone la extirpación de la fuente de gastrina, la célula G, se reduce la secreción de iones hidrógenos y la mucosa gástrica se atrofia. El síndrome de Zollinger-Ellison se debe a un tumor secretor de gastrina o gastrinoma, habitualmente en las células pancreáticas no beta. Los signos y síntomas del síndrome Zollinger-Ellison son atribuibles a la elevación de los valores circulantes de gastrina, aumento de la secreción de iones hidrógeno desde las células parietales, hipertrofia de la mucosa gástrica por el efecto trófico de la gastrina y úlceras duodenales secundarias a una secreción implacable de iones hidrógeno. El aumento de la secreción de iones hidrógeno da lugar
además a una acidificación del lumen intestinal que inactiva la limpasa pancreática, una enzima necesaria para la digestión de las grasas. Como consecuencia, no se digieren ni se absorben convenientemente las grasas de la dieta que se excretan en las heces, esteatorrea. El tratamiento del síndrome Zollinger-Ellison consiste en la administración de antagonistas de los receptores H2, como por ejemplo cimetidina, en la administración de inhibidores de bomba de protones, como por ejemplo omeprazol, en la extirpación del tumor o como último recurso en la resección gástrica en la que se elimina el tejido diana de la gastrina. Colecistocinina o CCK. Las funciones de la CCK están coordinadas para promover la digestión y la absorción de las grasas. La CCK es un péptido 33 aminoácidos estructuralmente relacionado con la gastrina y que forma parte de la familia gastrina-CCK. Los 5 aminoácidos C-terminales CCK5 son idénticos a los de la gastrina e incluyen un tetrapéptido mínimamente necesario para la actividad de la gastrina. Así, la CCK tiene parte de actividad de la gastrina. Los receptores CCK1 son selectivos para CCK, mientras que los receptores de CCK2 son igualmente sensibles a la CCK y a la gastrina. El fragmento mínimo de CCK necesario para su actividad biológica es el heptapéptido C-terminal, 7 aminoácidos o CCK7. Las células I de la mucosa duodenal y yuyinal segregan la CCK en respuesta a dos tipos de estímulos fisiológicos. 1. Monoglicéridos y ácidos grasos, pero no triglicéridos. Y 2. Péptidos pequeños y aminoácidos. Estos estímulos alertan a las células I de la presencia de alimento con grasas y proteínas, los cuales deben ser digeridos y absorbidos. La CCK garantiza a continuación que se segreguen las enzimas pancreáticas y sales biliares adecuadas para facilitar la digestión y la absorción. La CCK desempeña 5 acciones fundamentales, cada una de las cuales contribuyen a un proceso global de la digestión y la absorción de las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono. Contracción de la vesícula biliar, con relajación simultánea del esfínter de Oddi que expulsa bilis desde la vesícula biliar hacia el lumen del intestino delgado. La bilis es imprescindible para la emulsión y la solubilización de los lípidos de la dieta. Secreción de enzimas pancreáticas. Las lipasas pancreáticas digieren los lípidos ingeridos a ácidos grasos, monoglicéridos y colesterol para que todos ellos puedan absorberse. La amilasa pancreática digiere los hidratos de carbono y las proteasas pancreáticas digieren las proteínas. Secreción de bicarbonato desde el páncreas. Esta no es una acción fundamental de la CCK, pero potencia los efectos de la secreción de la secretina sobre la secreción de bicarbonato. Crecimiento del páncreas exocrino y de la vesícula biliar. Dado que los órganos diana principales de la CCK son el páncreas exocrino y la vesícula biliar, es lógico que la CCK desempeñe también efectos tróficos sobre estos órganos. Inhibición del vaciado gástrico. La CCK inhibe o ralentiza el vaciado gástrico y prolonga el tiempo de vaciado gástrico. Esta acción es fundamental para el proceso de la digestión y la absorción de las grasas, para el que se requiere un tiempo considerable. La CCK ralentiza el aporte de quimo, alimento parcialmente digerido, desde el estómago hasta el intestino delgado, garantizando que haya tiempo suficiente para los pasos de digestión y absorción posteriores. Secretina. La secretina es un péptido de 27 aminoácidos cuya estructura es homóloga a la de glucagón. Es miembro de la familia secretina-glucagón, donde 14 de los 27 aminoácidos de la secretina son idénticos y están en la misma posición que la molécula de glucagón. A diferencia de la gastrina y la CCK, que disponen de fragmentos activos, se necesitan los 27 aminoácidos de la secretina para que pueda desempeñar su actividad biológica. Para desarrollar su actividad, la totalidad de la molécula de secretina debe plegarse en su estructura terciaria una hélice alfa.
La secretina es segregada por las células S, células de secretina, del duodeno en respuesta a la presencia de iones hidrógeno y ácidos grasos en el lumen del intestino delgado. De este modo, la secreción de secretina se inicia cuando el contenido de ácido gástrico tiene un pH menor a 4.5 y llega al intestino delgado. La función de la secretina es promover la secreción de bicarbonato pancreático y biliar, el cual, a continuación, neutraliza los iones hidrógenos en el lumen del intestino delgado. La neutralización de los iones hidrógeno es esencial para la digestión de las grasas. Las lipasas pancreáticas tienen un pH óptimo de entre 6 y 8 y se inactivan y se desnaturalizan cuando el pH es menor a 3. La secretina inhibe también los efectos de la gastrina sobre las células parietales, que realizan la secreción, el aumento de la secreción de iones de hidrógenos y los factores de crecimiento o factores tróficos. Péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa. El GIP, un péptido de 42 aminoácidos, también es un miembro de la familia secretina-glucagón. El GIP tiene 9 aminoácidos en común con la secretina y 16 aminoácidos en común con el glucagón. Dada esta homología, los valores farmacológicos de GIP son responsables de la mayoría de las acciones de la secretina. Las células K de la mucosa duodenal y yeyunal segregan el GIP. Es la única hormona gastrointestinal cuya secreción se produce en respuesta a los 3 tipos de nutrientes: glucosa, aminoácidos y ácidos grasos. El principal efecto fisiológico del GIP es la estimulación de la secreción de insulina desde las células beta pancreáticas, y es por esto que se clasifica como una incretina, es decir, una hormona gastrointestinal que estimula la secreción de insulina. Esta acción explica el hecho de que una sobrecarga oral de glucosa sea utilizada por las células más rápidamente que una sobrecarga de glucosa equivalente por vía intravenosa. La glucosa oral estimula la secreción de GIP, que a su vez estimula la secreción de insulina, además del efecto estimulador directo de la glucosa absorbida sobre las células beta. La glucosa administrada por vía intravenosa estimula la secreción de insulina solo por la acción directa sobre las células beta. Las otras acciones del GIP son la inhibición de la secreción gástrica de iones hidrógenos y la inhibición del vaciado gástrico. Hormonas candidatas. En el tracto gastrointestinal también se segregan hormonas candidatas o putativas. Se consideran hormonas candidatas porque no cumplen uno o más criterios para ser catalogadas como hormonas gastrointestinales oficiales. La motilina es un péptido de 22 aminoácidos y no es miembro de la familia gastrina-CCK ni de la familia secretina-glucagón. Se secreta desde la porción alta del duodeno durante los periodos de ayuno. Parece que la motilina aumenta la motilidad gastrointestinal y más concretamente para iniciar los complejos mioeléctricos interdigestivos que se producen en intervalos de 90 minutos. El polipéptido pancreático, que es un péptido de 36 aminoácidos segregado por el páncreas en respuesta a la ingestión de hidratos de carbono, proteínas o lípidos. Se sabe que inhibe la secreción pancreática de bicarbonato y enzimas, aunque su función fisiológica no se conoce bien. El PYY lo segregan las células del ilion y del colon. Inhibe las secreciones ácida, gástrica y pancreática y disminuye el apetito al inhibir la secreción de grelina. El enteroglucagón es liberado por las células intestinales en respuesta a la disminución en la concentración de glucosa en sangre. A continuación, se dirige al hígado para aumentar la glucogenólisis y la gluconeogénesis. El péptido 1, similar al glucagón o GLP-1, se produce a partir de la lisis selectiva del proglucagón. Lo sintetizan y segregan las células L del intestino delgado. Como el GIP y el GLP-1, se clasifica dentro de las incretinas porque se une a los receptores de linfocitos B pancreáticos y estimula la secreción de insulina. También realiza otras acciones complementarias. Inhibe la secreción de glucagón, aumenta la sensibilidad de las células beta del páncreas a algunos secretagogos como la glucosa, disminuye el vaciado gástrico e inhibe el apetito por medio del incremento de la saciedad.
Por estos motivos, se ha considerado que los análogos del GLP-1 pueden servir para tratar la diabetes mellitus tipo 2. Sustancias paracrinas. Al igual que sucede con las hormonas gastrointestinales, las sustancias paracrinas que sintetizan en las células endocrinas del tracto intestinal no entran en la circulación sistémica, sino que actúan localmente, alcanzando sus células diana, difundiéndose a distancias cortas. La somatostatina se segrega desde las células D, tanto endocrinas como paracrinas, de la mucosa gastrointestinal como respuesta a una disminución del pH intraluminal. A su vez, la somatostatina inhibe la secreción de otras hormonas gastrointestinales y la secreción gástrica de iones hidrógeno. Además de las funciones paracrinas en el tracto intestinal, la somatostatina se segrega desde el hipotálamo y las células delta del páncreas endocrino. La histamina se segrega desde las células de tipo endocrino de la mucosa gastrointestinal y concretamente desde la región gástrica se segrega iones de hidrógeno. Junto con la gastrina y la acetilcolina, la histamina estimula la secreción de iones de hidrógeno desde las células parietales gástricas. Sustancias neurocrinas. Las sustancias neurocrinas se sintetizan en los cuerpos celulares desde las neuronas gastrointestinales. Un potencial de acción en la neurona provoca la liberación de sustancias neurocrinas que difunden a través de la sinapsis e interactúan con receptores situados en la célula postsináptica. En la tabla 8.1 se resumen las sustancias neurocrinas, tanto sustancias no peptídicas como la acetilcolina y noradrenalina y péptidos como BIP, GIP, encefalinas, neuropéptido y la sustancia P. Las sustancias neurocrinas mejor conocidas son la acetilcolina, liberada desde las neuronas colinérgicas, y la noradrenalina, liberada desde las neuronas adrenérgicas. El resto de las sustancias neurocrinas se libera desde las neuronas parasimpáticas no colinérgicas, también denominadas neuronas peptidérgicas. Saciedad. Los centros que controlan el apetito y las conductas alimentarias se localizan en el hipotálamo, en el núcleo ventromedial o NVM, que se encuentra en el centro de la saciedad, que inhibe el apetito incluso en presencia de alimentos, y en la zona hipotalámica lateral o ZHL está el centro de la alimentación. La información llega a estos centros desde el núcleo arqueado del hipotálamo. El núcleo arqueado tiene diversas neuronas que se proyectan hacia los centros de la saciedad y de la alimentación. Las neuronas anorexígenas liberan propio melanocortina, POMC, y disminuyen el apetito. Las neuronas orexígenas liberan neuropéptido I y hacen aumentar el apetito. Las neuronas anorexígenas y orexígenas del núcleo arqueado reciben la influencia de las sustancias mencionadas a continuación, por lo que aumentan o disminuyen el apetito y regulan la conducta alimentaria. Leptina. La leptina es segregada por lipocitos en proporción a la cantidad de grasa almacenada en el tejido adiposo. La leptina es capaz de percibir los niveles corporales de grasa, se segrega dentro de la circulación, atraviesa la barrera hematoencefálica y actúa sobre las neuronas del núcleo arqueado del hipotálamo. Estimula las neuronas anorexígenas e inhibe las orexígenas, y así hace disminuir el apetito y aumentar el gasto de energía. Debido a que la leptina detecta la grasa corporal almacenada, sus efectos sobre la disminución del apetito son crónicos o de larga duración. Insulina. Las acciones de la insulina son similares a las de la leptina, es decir, estimulan las neuronas anorexígenas e inhibe las orexígenas, con lo que el apetito disminuye. A diferencia de las de leptina, las concentraciones de insulina fluctúan durante el día, de manera que sus efectos sobre la reducción del apetito son agudos, es decir, de corta duración. GLP-1. Como se ha dicho antes, son los linfocitos L intestinales los que segregan el GLP-1. Como la leptina y la insulina, entre sus acciones está la reducción del apetito. Grelina. La grelina es segregada por las células gástricas justo antes de la toma de una comida. Actúa de forma opuesta a la leptina y la insulina, estimulando las neuronas orexígenas e inhibiendo las anorexígenas, con lo que su efecto es aumentar el apetito y por consiguiente la ingestión de alimentos. PII o PYY.
Este péptido lo segregan los linfocitos L intestinales después de una comida. Su función es disminuir el apetito por medio de un efecto directo sobre el hipotálamo y la inhibición de la secreción de grelina. También inhibe las secreciones gástricas de iones hidrógeno y pancreática, indicando que la digestión se ha completado. Motilidad. La motilidad es un término general que se refiere a la contracción y relajación de las paredes y los esfínteres del tracto gastrointestinal. La motilidad tritura, mezcla y fragmenta el alimento ingerido preparándolo para la digestión y la absorción, y a continuación lo impulsa a lo largo del tracto gastrointestinal. La totalidad del tejido contráctil del tracto gastrointestinal es de músculo liso, salvo en la faringe, el tercio superior del esófago y el esfínter anal externo, que es de músculo estriado. El músculo liso del tracto gastrointestinal es un músculo liso unitario, en el que las células están acopladas estrictamente a través de vías de baja resistencia denominadas uniones comunicantes. Las uniones comunicantes permiten una propagación rápida de los potenciales de acción de la célula a otra para permitir una contracción coordinada y uniforme. Los músculos circulares y longitudinales del tracto gastrointestinal cumplen funciones diferentes. Cuando se contrae un músculo circular, se acorta un anillo de músculo liso, con lo que disminuye el diámetro de dicho segmento. Cuando se contrae un músculo longitudinal, se acorta en dirección longitudinal, con lo que disminuye la longitud de dicho segmento. Las contracciones del músculo liso gastrointestinal pueden ser fásicas o tónicas. Las contracciones fásicas son contracciones periódicas seguidas de relajación. Se detectan en el esófago, el antro gástrico y el intestino delgado, tejidos todos ellos implicados en la mezcla y propulsión. Las contracciones tónicas mantienen el grado de contracción o tono consistente sin periodos regulares de relajación. Se observan en la región oral superior, el estómago y en la parte inferior del esófago, la válvula ileocecal y el esfínter anal interno. Los esfínteres son regiones especializadas de músculo circular que separan dos áreas adyacentes del tracto gastrointestinal. El esfínter esofágico superior separa el esófago de la faringe. El esfínter esofágico inferior o cardias separa el esófago del estómago. El esfínter pilórico separa el estómago del duodeno. El esfínter ileocecal separa el ilion del ciego. Y los esfínteres anales interno y externo regulan la continencia fecal. En reposo, los esfínteres mantienen una presión positiva que es superior a las presiones de los órganos adyacentes. En consecuencia, en reposo evitan tanto el flujo anterógrado hacia adelante como el retrógrado hacia atrás. Por ejemplo, en reposo, la presión positiva del esfínter esofágico superior impide que el contenido gástrico refluya al estómago. Para que el contenido del tracto gastrointestinal atraviese el esfínter, debe relajarse y reducirse transitoriamente su presión. Los cambios en la presión de los esfínteres son coordinados mediante contracciones del músculo liso de los órganos adyacentes por medio de reflejo. Por ejemplo, el reflejo de deglución. Ondas lentas. Como sucede en todos los músculos, la contracción en el músculo liso gastrointestinal está precedida de actividad eléctrica, es decir, de potenciales de acción. Las ondas lentas son una característica exclusiva de la actividad eléctrica del músculo liso gastrointestinal. No se trata de potenciales de acción, sino más bien de despolarizaciones y repolarizaciones oscilantes de potencial de membrana en las células del músculo liso. Durante la fase de despolarización de la onda lenta, el potencial de membrana se vuelve menos negativo y se desplaza hacia el umbral. Durante la fase de repolarización, el potencial de membrana se vuelve más negativo y se aleja del umbral. Si en la fase de meseta o en el punto máximo de la onda lenta el potencial de membrana se despolariza hasta llegar al umbral, se producirá el potencial de acción en la parte más alta de la onda lenta. Por ejemplo, las ondas lentas que se muestran en la figura 8.7 alcanzan el umbral y dan lugar a descargas o brotes de 6 potenciales de acción en la fase de meseta. Al igual que otros tipos de músculos, la respuesta mecánica, contracción o tensión, sucede a la respuesta eléctrica. Obsérvese en la figura 8.7 que la contracción o tensión aparece ligeramente después de que la descarga del brote de potenciales de acción.
Frecuencia de las ondas lentas. El ritmo intrínseco o frecuencia de las ondas lentas varía a lo largo del tracto gastrointestinal. Desde 3 hasta 12 ondas lentas por minuto, cada porción del tracto gastrointestinal posee una frecuencia característica, de modo que el estómago es el que presenta una frecuencia más baja, 3 ondas lentas por minuto, y el duodeno, en el que presenta una frecuencia más elevada, 12 ondas lentas por minuto. La frecuencia de las ondas lentas determina la frecuencia de los potenciales de acción y por lo tanto establece la frecuencia de las contracciones. Los potenciales de acción no pueden aparecer a menos que las ondas lentas lleven el potencial de membrana hasta el umbral. La frecuencia característica de las ondas lentas no está influida por aferencias nerviosas o hormonales, aunque la actividad nerviosa y hormonal modulan la producción de los potenciales de acción y la fuerza de las contracciones. Origen de las ondas lentas. Parece que las ondas lentas se originan en las células intersticiales de Cajal, abundantes en el plexo mientérico. En las células intersticiales de Cajal se producen despolarizaciones y repolarizaciones cíclicas que se propagan rápidamente hasta el músculo liso adyacente a través de uniones comunicantes de baja resistencia. Al igual que el nódulo sinoauricular es el marcapasos del corazón, las células intersticiales de Cajal pueden considerarse los marcapasos del músculo liso gastrointestinal. En cada región del tracto gastrointestinal, el marcapasos determina la frecuencia de las ondas lentas, lo que determina el ritmo al que pueden producirse los potenciales de acción y las contracciones. Mecanismo de las ondas lentas. La fase despolarizante de la onda lenta se debe a la apertura cíclica de los canales de calcio, lo que produce una corriente de entrada de calcio que despolariza la membrana celular. Los canales de calcio se abren durante la fase de meseta, dando lugar a una corriente de entrada de calcio que mantiene el potencial de membrana en un valor despolarizado. La fase de repolarización de la onda lenta se debe a la apertura de los canales de potasio, lo que produce una corriente de salida del potasio que repolariza la membrana celular. Relación entre las ondas lentas, los potenciales de acción y la contracción. Las ondas lentas producen una contracción débil en el músculo liso gastrointestinal, incluso aunque se trate de ondas por debajo del umbral. De este modo, aunque no aparezcan potenciales de acción, el músculo liso no está relajado por completo, sino que muestra contracciones basales o contracciones tónicas. Sin embargo, si las ondas lentas despolarizan el potencial de membrana hasta el umbral, pueden aparecer potenciales de acción en la parte alta de las ondas lentas, seguidas de contracciones mucho más potentes o contracciones fásicas. Cuanto mayor sea el número de potenciales de acción en la parte alta de las ondas lentas, mayor será la contracción fásica. A diferencia del músculo esquelético, donde cada potencial de acción va seguido de una contracción o una fasciculación independiente. En el músculo liso, los potenciales de acción no van seguidos de contracciones independientes. En su lugar, las fasciculaciones se suman en una contracción sostenida. Masticación y deglución. La masticación y la deglución son los primeros pasos para la digestión y la absorción de los alimentos ingeridos. Masticación. La masticación cumple 3 funciones. 1. Mezcla los alimentos con la saliva, lubricándolos para facilitar su deglución. 2. Reduce el tamaño de las partículas alimenticias, facilitando su deglución, aunque el tamaño de las partículas deglutidas carece de efectos sobre el proceso digestivo. Y 3. Mezcla los hidratos de carbono ingeridos con la amilasa sabilival para iniciar la digestión de los carbohidratos. La masticación tiene componentes voluntarios e involuntarios. En el componente involuntario intervienen reflejos desencadenados por la presencia del alimento en la boca. La información sensitiva es transmitida desde los mecanorreceptores de la boca hasta el tronco del encéfalo, que dirige un patrón oscilatorio reflejo de actividad de los músculos de la masticación. La masticación voluntaria puede vencer a la masticación refleja o involuntaria en cualquier momento. Deglución. La deglución se inicia voluntariamente en la boca, pero después queda bajo un control involuntario o reflejo. La porción refleja está controlada por el centro de la deglución, que está en la médula. La información sensitiva, por ejemplo, presencia de alimento en la boca, es detectada por receptores somatosensitivos localizados cerca de la faringe. Esta información sensitiva o aferente es transportada hasta el centro de la deglución medular a través de los nervios vago y glosofaríngeo.
La médula coordina la información sensitiva y dirige las eferencias motoras hasta el músculo estriado de la faringe y el tercio superior del esófago. En la deglución participan 3 fases: oral, faríngea y esofágica. La fase oral es voluntaria, mientras que las fases faríngea y esofágica están controladas por reflejos. Fase oral. Se inicia cuando la lengua fuerza el bolo alimenticio hacia la parte posterior, la faringe, que contiene una gran cantidad de receptores somatosensitivos. Como ya se ha señalado antes, la activación de estos receptores inicia el reflejo de deglución involuntario en la médula. Fase faríngea. La finalidad de la fase faríngea es impulsar el bolo alimenticio desde la boca a través de la faringe hasta el esófago siguiendo los pasos siguientes. 1. El paladar blando es traccionado hacia arriba, creándose un paso estrecho para que el alimento se desplace hacia la faringe y no pueda refluir hacia la nasofaringe. 2. La epiglotis se desplaza para tapar la apertura de la laringe y ésta se desplaza hacia arriba contra la epiglotis para impedir que el alimento entre en la tráquea. 3. El esfínter esofágico superior se relaja, permitiendo que el alimento avance desde la faringe hacia el esófago. Y 4. En la faringe se inicia una onda peristáltica de contracción que propulsa el bolo alimenticio a través del esfínter abierto. La respiración se inicia durante la fase faríngea de la deglución. Fase esofágica. La fase esofágica de la deglución está controlada en parte por el reflejo de la deglución y en parte por el sistema nervioso entérico. En la fase esofágica, el alimento es propulsado a través del esófago hasta el estómago. Una vez que el bolo ha pasado a través del esfínter esofágico superior en la fase faríngea, el reflejo de la deglución cierra el esfínter de modo que impide el reflujo hacia la faringe. Una onda peristáltica primaria, coordinada también por el reflejo de la deglución, viaja por el esófago, ver la descripción de peristaltismo, impulsando el alimento a lo largo del esófago. Si la onda peristáltica primaria no vacía el esófago de alimento, se inicia la onda peristáltica secundaria gracias a la distensión continuada del esófago. La onda secundaria, determinada por el sistema nervioso entérico, comienza en el foco de la distensión y discurre en sentido descendente. Motilidad esofágica. La función de la motilidad en el esófago es propulsar el bolo alimenticio desde la faringe hacia el estómago. Hay un solapamiento entre la fase esofágica de la deglución y la motilidad esofágica. La vía que sigue el bolo alimenticio a través del esófago es el siguiente. 1. El esfínter esofágico superior se abre mediante el reflejo de la deglución, permitiendo que el bolo alimenticio se mueva desde la faringe al esófago. Este esfínter se cierra una vez que el bolo penetra en el esófago, lo que impide que el alimento refluya hacia la faringe. 2. Una contracción peristáltica primaria, mediada también por el reflejo de la deglución, consta de una serie de contracciones secuenciales coordinadas. A medida que se va contrayendo cada segmento del esófago, se crea una zona de mayor presión inmediatamente detrás del bolo alimenticio que lo empuja por el esófago en sentido descendente. Cada contracción secuencial empuja más el bolo. Esta acción se acelera por la acción de la gravedad si la persona está en sedestación o en bipedestación. 3. El esfínter esofágico inferior se abre justo después de que el esfínter esofágico superior vuelva a su tono de reposo. Por tanto, el esfínter esofágico inferior está abierto durante todo el tiempo que el bolo alimenticio desciende por el esófago. La apertura del esfínter esofágico inferior está mediada por fibras peptidérgicas del nervio vago que liberan BIP y óxido nítrico como neurotransmisores. El péptido intestinal vasoactivo y el óxido nítrico relajan el músculo liso del esfínter esofágico inferior. Al mismo tiempo, también se relaja la región oral del estómago, un fenómeno que se denomina relajación receptiva. Esta reduce la presión de la porción oral del estómago y facilita el movimiento del bolo en el interior del estómago. El esfínter esofágico inferior se contrae en cuanto el bolo penetra en la región oral del estómago, recuperando su tono de reposo alto. En este tono de reposo, la presión en el esfínter es mayor que la presión en el esófago y en la porción oral del estómago, que impide el reflujo desde el estómago hacia el esófago. 4. Si la contracción peristáltica primaria no vacía el esófago de comida,
Una onda peristáltica secundaria mediada por el sistema nervioso entérico limpia el esófago de cualquier resto alimenticio. La contracción peristáltica secundaria comienza en el punto de distensión y se dirige en sentido descendente. La localización intratorácica del esófago plantea un problema interesante. Solo la porción inferior del esófago se encuentra en el abdomen. La localización torácica significa que la presión intraesofágica es igual a la presión intratorácica, que es inferior a la presión atmosférica. Significa también que la presión intraesofágica es menor que la presión abdominal. La presión intraesofágica menor genera dos problemas. 1. Mantener el aire fuera del esófago en el extremo superior. Y 2. Mantener el contenido gástrico ácido fuera del extremo inferior del esófago. Es responsabilidad del esfínter esofágico superior prevenir la entrada de aire en el esófago, mientras que el esfínter esofágico inferior impide que el contenido gástrico ácido penetre en la porción inferior del esófago. Tanto el esfínter esofágico superior como el inferior están cerrados, salvo cuando el alimento está pasando desde la faringe al esófago o desde el esófago al estómago. Los procesos en los que aumenta la presión intraabdominal, por ejemplo, embarazo u obesidad mórbida, pueden provocar reflujo gastroesofágico, en el cual el contenido del estómago refluye hacia el esófago. La acalasia o ausencia de relajación es un trastorno de la deglución o disfagia en el que el esfínter esofágico inferior no se relaja, dando lugar a la alteración del peristaltismo en los 2/3 distales del esófago. En consecuencia, hay dilatación del esófago por encima del esfínter esofágico inferior. Motilidad gástrica. La motilidad gástrica consta de 3 fases. 1. Relajación de la región oral del estómago para recibir el bolo alimenticio desde el esófago. 2. Contracciones para reducir el tamaño del bolo y mezclarlo con las secreciones gástricas para iniciar la digestión. Y 3. Vaciado gástrico que propulsa el quimo hacia el interior del intestino delgado. El ritmo de tránsito del quimo hacia el intestino delgado está regulado hormonalmente para garantizar que haya suficiente tiempo para la digestión y la absorción de los nutrientes en el intestino delgado. Estructura e inervación del estómago. El estómago tiene 3 capas de músculo, una capa longitudinal externa, una circular media y una oblícula interna exclusiva del estómago. El grosor de la pared muscular aumenta desde la porción proximal del estómago hasta la distal. El estómago tiene una inervación extrínseca por parte del sistema nervioso autónomo y una inervación intrínseca procedente de los plexos mientéricos y submucoso. El plexo mientérico, que inerva el estómago, recibe inervación parasimpática a través del nervio vago e inervación simpática a través de las fibras que se originan en el ganglio celíaco. La figura 8.10 muestra las 3 divisiones anatómicas del estómago: el fondo, el cuerpo y el antro. De acuerdo con las diferencias de motilidad, el estómago puede dividirse también en 2 regiones, oral y caudal. La región oral es la proximal y contiene el fondo y la porción proximal del cuerpo y su pared es delgada. La región caudal es distal, contiene la porción distal del cuerpo y antro y su pared es gruesa para producir contracciones mucho más fuertes que la región oral. Las contracciones de la región caudal mezclan el alimento y lo impulsan hacia el intestino delgado. Relajación receptiva. La región oral del estómago tiene una pared muscular fina. Su finalidad es recibir el bolo alimenticio. Como ya se ha indicado antes acerca de la motilidad esofágica, la distensión de la porción inferior del esófago por el alimento relaja el esfínter esofágico inferior y de forma simultánea relaja la porción oral del estómago en un fenómeno denominado relajación receptiva. Este fenómeno reduce la presión e incrementa el volumen de la porción oral del estómago, el cual, en su estado relajado, puede acomodar hasta 1.5 litros de alimentos. La relajación receptiva es un reflejo vagovagal, lo que significa que el nervio vago transporta fibras tanto aferentes como eferentes del reflejo.
Los mecanorreceptores detectan la distensión del estómago y transmiten dicha información al sistema nervioso central a través de neuronas sensitivas. A continuación, el sistema nervioso central envía información eferente a la pared del músculo liso del estómago oral, relajándolo. El neurotransmisor liberado desde las fibras nerviosas vagales peptidérgicas postganglionales es el VIP. La vagotomía elimina la relajación receptiva. Mezcla y digestión. La región caudal del estómago tiene una pared muscular gruesa y provoca contracciones imprescindibles para mezclar y digerir el alimento. Estas contracciones rompen el alimento en trozos más pequeños y lo mezclan con las secreciones gástricas para comenzar el proceso de la digestión. Las ondas de contracción comienzan en las zonas intermedias del cuerpo del estómago y se mueven en sentido distal a lo largo de la zona caudal del estómago. Son contracciones enérgicas cuya fuerza aumenta a medida que van acercándose al píloro. Las contracciones mezclan el contenido gástrico y propulsan periódicamente una porción del contenido gástrico a través del píloro hacia el duodeno. Sin embargo, gran parte del quimo no es introducido inmediatamente en el duodeno, ya que la onda de contracción también cierra el píloro. Por tanto, la mayor parte del contenido gástrico se propulsa de vuelta hacia el estómago para seguir mezclándose y reducir aún más el tamaño de las partículas en un proceso que se denomina retropulsión. La frecuencia de las ondas lentas en la porción caudal del estómago oscila entre 3 y 5 por minuto. Recuérdese que las ondas lentas llevan al potencial de membrana hasta el umbral, a modo que pueden producirse potenciales de acción. Como la frecuencia de las ondas lentas establece la frecuencia máxima de los potenciales de acción y de las contracciones, la porción caudal del estómago se contrae entre 3 a 5 veces por minuto. Aunque las aferencias nerviosas y hormonales no influyen sobre la frecuencia de las ondas lentas, sí lo hacen en la frecuencia de los potenciales de acción y en la fuerza de la contracción. La estimulación parasimpática y las hormonas, gastrina y motilina, incrementan las frecuencias de las potenciales de acción y la fuerza de las contracciones gástricas. La estimulación simpática y las hormonas secretina y GIP reducen la frecuencia de los potenciales de acción y la fuerza de las contracciones. Durante el ayuno hay contracciones gástricas periódicas denominadas complejos mioeléctricos migratorios, cuyo mediador es la motilina. Estas contracciones se producen a intervalos de 90 minutos y su finalidad es limpiar el estómago de cualquier residuo de las comidas anteriores. Vaciado gástrico. Después de una comida, el estómago contiene aproximadamente 1.5 litros entre sólidos, líquidos y secreciones gástricas. El vaciado del contenido gástrico hacia el duodeno tarda unas 3 horas. El ritmo de este vaciado debe estar estrechamente regulado para que haya tiempo suficiente para neutralizar el contenido gástrico de iones de hidrógeno en el duodeno y que haya tiempo suficiente para la digestión y la absorción de los nutrientes. Los líquidos se vacían más rápidamente que los sólidos y el contenido isotónico se vacía con más rapidez que el contenido hipotónico o hipertónico. Para poder entrar en el duodeno, el tamaño de los sólidos debe reducirse hasta partículas de 1 milímetro cúbico o menos. La retropulsión en el estómago continúa hasta que las partículas sólidas son reducidas hasta el tamaño necesario. Dos factores importantes ralentizan e inhiben el vaciado gástrico, es decir, aumentan el tiempo de vaciado gástrico: la presencia de grasas y la presencia de protones, es decir, iones hidrógenos o pH bajo en el duodeno. El efecto de las grasas está mediado por la CCK, que es segregada cuando los ácidos grasos llegan al duodeno. A su vez, la CCK ralentiza el vaciado gástrico, asegurándose que el contenido gástrico pasa lentamente al duodeno y proporcionando el tiempo suficiente para que las grasas se absorban y digieran. El efecto de los iones hidrógeno está mediado por reflejos en el sistema nervioso entérico. Los receptores de iones hidrógenos en la mucosa duodenal detectan el pH bajo de contenido intestinal y transmiten la información al músculo liso gástrico a través de interneuronas en el plexo mientérico. Este reflejo garantiza también que el contenido gástrico pase lentamente al duodeno, permitiendo el tiempo necesario para la neutralización de los iones hidrógeno por parte del bicarbonato pancreático, aparte de ser necesario para un funcionamiento óptimo
óptimo de las enzimas pancreáticas. Motilidad del intestino delgado. Las funciones del intestino delgado son la digestión y la absorción de los nutrientes. En este contexto, la motilidad del intestino delgado tiene como finalidad mezclar el quimo con las enzimas digestivas y con las secreciones pancreáticas, exponer los nutrientes a la mucosa intestinal para la absorción y propulsar el quimo no absorbido a lo largo del intestino delgado en dirección al intestino grueso. Al igual que sucede con otros músculos lisos gastrointestinales, en el intestino delgado, la frecuencia de las ondas lentas determina el ritmo con el que se producen los potenciales de acción y las contracciones. Las ondas lentas son más frecuentes en el duodeno, hasta 12 ondas por minuto, que en el estómago. En el ilion, la frecuencia de las ondas lentas es ligeramente menor, unas 9 ondas por minuto. Al igual que sucede en el estómago, las contracciones, denominadas complejos mioeléctricos migratorios, aparecen cada 90 minutos para limpiar el intestino delgado de cualquier residuo del quimo. La inervación del intestino delgado es parasimpática y simpática. La inervación parasimpática se produce a través del nervio vago, mientras que la inervación simpática tiene lugar a través de fibras que se originan en los ganglios celíacos y mesentérico superior. La estimulación parasimpática aumenta la contracción del músculo liso intestinal, mientras que la actividad simpática disminuye la contracción. Aunque muchos de los nervios parasimpáticos son colinérgicos, es decir, liberan acetilcolina, algunos de los nervios parasimpáticos liberan otras sustancias neurocrina, esto es, son peptidérgicas. Entre las sustancias neurocrinas liberadas desde las neuronas peptidérgicas parasimpáticas del intestino delgado está el VIP, las encefalinas y la motilina. Hay dos patrones de contracciones en el intestino delgado, contracciones de segmentación y peristálticas. Cada patrón está coordinado por el sistema nervioso entérico. Contracciones de segmentación. Las contracciones de segmentación sirven para mezclar el quimo y exponerlo a las enzimas y las secreciones pancreáticas, como se muestra en la figura 8.11a. El paso 1 muestra un bolo de quimo en el lumen intestinal. Una porción del intestino delgado se contrae dividiendo el quimo y enviándolo tanto en dirección caudal como oral. Paso 2. A continuación, dicha porción intestinal se relaja, permitiendo que el bolo de quimo que se dividió vuelva a juntarse. Paso 3. Este movimiento hacia atrás y adelante tiene como finalidad mezclar el quimo, pero no produce un movimiento anterogrado propulsor a lo largo del intestino delgado. Contracciones peristálticas. A diferencia de las contracciones de segmentación, que están diseñadas para mezclar el quimo, las contracciones peristálticas están diseñadas para propulsar el quimo a lo largo del intestino delgado en dirección al intestino grueso. Ver figura 8.11b. El paso 1 muestra un bolo de quimo. Se produce una contracción en el punto situado próximamente al bolo, por detrás. Simultáneamente se relaja la porción del intestino situado caudalmente al bolo, enfrente, en el paso 2, y el quimo es propulsado a continuación en dirección caudal. Se produce una onda de contracciones peristálticas en el intestino delgado en dirección descendente, repitiéndose la secuencia de contracciones por detrás del bolo y de relajación por delante de él, con lo que el bolo de quimo se desplaza hacia adelante. Paso 3. Para conseguir estos movimientos propulsores a lo largo del intestino delgado, es necesario que funcionen los músculos circulares y longitudinales, oponiéndose unos a otros, a fin de complementar las acciones de cada uno de ellos. Recuérdese que la contracción del músculo circular disminuye el diámetro de ese segmento en el intestino delgado, mientras que la contracción del músculo longitudinal disminuye la longitud de ese mismo segmento. Para evitar el conflicto que tendrían en lugar los músculos circular y longitudinal se contrajeran al mismo tiempo, se inervan recíprocamente. Por consiguiente, cuando se contrae el músculo circular de un segmento, simultáneamente se relaja el músculo longitudinal, y cuando se contrae el longitudinal, entonces es el circular el que se relaja al mismo tiempo. Por tanto, el peristaltismo se produce así. El bolo alimenticio que está en el lumen intestinal es detectado por las células pseudoenterocromafines o CEC de la mucosa intestinal, que liberan serotonina o 5-hidroxitriptamina 5-HT,
La 5-HT se une a receptores sobre las neuronas aferentes primarias intrínsecas y PAN, que cuando se activan inician un reflejo peristáltico en ese segmento del intestino delgado. Detrás del bolo se liberan transmisores excitadores, por ejemplo, acetilcolina, sustancia P, neuropéptido I, en el músculo circular, mientras que al mismo tiempo estas vías quedan inhibidas en el músculo longitudinal. De este modo, este segmento del intestino delgado se estrecha y se alarga. Delante del bolo, las vías inhibidoras, por ejemplo, el BIP o el óxido nítrico, se activan en el músculo circular, mientras las excitadoras se activan en el músculo longitudinal. De esta manera, este segmento de intestino delgado se amplía y se acorta. Vómitos. En la médula hay un centro del vómito que coordina dicho reflejo. La información aferente llega al centro del vómito desde un sistema vestibular, la zona posterior de la garganta, el tracto gastrointestinal y la zona hemetógena de los quimiorreceptores en el cuarto ventrículo. Durante el reflejo del vómito se producen secuencialmente los fenómenos siguientes: abolición de las ondas lentas gástricas y del intestino delgado, que son responsables del peristaltismo normal, contracciones peristálticas inversas que comienzan en el intestino delgado y se desplazan en dirección ascendente hacia el estómago, relajación del estómago y del píloro, inspiración forzada para aumentar la presión abdominal, movimiento de la laringe hacia arriba y hacia adelante y relajación del esfínter esofágico inferior, cierre de la glotis y expulsión forzada del contenido gástrico, en ocasiones duodenal. Cuando se producen arcadas, el esfínter esofágico superior permanece cerrado y como el esfínter esofágico inferior está abierto, el contenido gástrico regresa al estómago cuando la arcada ha terminado. Motilidad del intestino grueso. El material que no se ha absorbido en el intestino delgado pasa al intestino grueso. El contenido del intestino grueso son las heces, que están destinadas a la excreción. El esfínter ileocecal se contrae una vez que el contenido del intestino delgado penetra en el ciego y el colon proximal, impidiendo el reflujo hacia el ilion. El material fecal se mueve entonces desde el ciego por el colon, esto es, el colon ascendente, transverso, descendente y sigmoide, hasta el recto posteriormente hacia el canal anal. Contracciones segmentarias. Las contracciones de segmentación se producen en el ciego y en el colon proximal. Al igual que en el intestino delgado, las contracciones tienen finalidad de mezclar el contenido del intestino grueso. Estas contracciones se asocian a segmentos seculares característicos denominados austras. Movimientos en masa. Los movimientos en masa se producen en el colon y su finalidad es mover el contenido del intestino grueso a lo largo de las distancias largas, como desde el colon transverso hasta el colon sigmoideo. Los movimientos en masa se producen en cualquier punto del colon entre 1 y 3 veces al día. El agua se absorbe en el colon distal, transformando el contenido fecal del colon en material semisólido e incrementando la dificultad para su desplazamiento. Un movimiento en masa final impulsa el contenido fecal hacia el recto, donde se almacena hasta que se produce la defecación. Defecación. A medida que el recto va llenándose de heces, la pared del músculo liso del recto se contrae y el esfínter anal interno se relaja en el denominado reflejo recto-esfinteriano. No obstante, la defecación no se producirá en ese momento, ya que el esfínter anal externo, compuesto de músculo estriado y de control voluntario, está contraído tónicamente. Sin embargo, cuando el recto llega al 25% de su capacidad, se produce la necesidad de defecar. El esfínter anal externo se relaja voluntariamente cuando se juzga apropiado, el músculo liso del recto se contrae para generar presión y las heces son forzadas hacia el exterior a través del canal anal. La presión intraabdominal producida por la defecación puede incrementarse mediante una maniobra de Valsalva, expiración contra la glotis cerrada. Reflejo gastrocólico. La distensión del estómago por el alimento incrementa la motilidad del colon y aumenta la frecuencia de los movimientos en masa en el intestino grueso. Este arco reflejo largo se denomina reflejo gastrocólico, tiene su rama aferente en el estómago y está mediado por el sistema nervioso parasimpático. La rama eferente del reflejo, que produce un aumento de la motilidad del colon, está mediada por hormonas como la CCK y la gastrina.